Buenos días. Bienvenidos a Tlapohuía, Ser de Anáhuac. Hoy nos encontramos una vez más para la lectura del Tonali aquí. Estamos todos juntos, reunidos. En este caso tenemos un Tonali muy especial, muy peculiar. Ya iremos viendo sus cualidades y es nada menos que el Tonali Chicomecoatl, 7 serpiente, el Tonali bisagra de esta trecena que comenzó hace apenas 7 tonalis, que es la trecena Sequiahuiti, y nos encontramos justamente en el Tonali número 85 de la cuenta. Estamos en el Tonali 85 desde que inició esta nueva vuelta del Tonalpohualli el 2 de julio. Han transcurrido esa cantidad de tonalis y además nosotros vamos por el programa 187 de la lectura del Tonali todas las mañanas. Para comenzar, quiero dar un saludo, la bienvenida a mi compañero Gerardo Ingram. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues muy bien, y pues ya te cedo la palabra para que demos paso ya a la lectura del día de hoy. Excelente. También dar la bienvenida a Lilik. Ya entró y aquí acaba de llegar. Hola, Lili, Perfecto. buenos Muy buen día, días. Lili. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos ya ahora Hola, sí buenos días. completo el equipo. Muy bien, pues bienvenidos Facebook, en YouTube y aquí que nos acompañan directamente en Zoom. Es un placer tenerlos aquí presentes, como siempre, todos los días. Y bueno, pues vamos a iniciar, como siempre, ubicándonos en la trecena. Estamos hoy exactamente a la mitad de la trecena. Siempre hacemos mucho énfasis en la mitad porque sabemos que todas estas divisiones y estos segmentos específicos de tiempo son precisamente una manera distinta en la que vamos a ir precisamente viendo cómo funciona esta cuenta del tiempo y cómo funcionan las coordenadas a través de Tonalpohualli. Y hoy nos encontramos en el día 7. Si bien el 7 es un número que tenemos asociado culturalmente a la semana, aquí estamos hablando de que el 7 es la mitad de la trecena, es decir, no ha acabado algo. Estamos apenas a la mitad de un proceso. Así que ya se pueden imaginar de la magnitud de los segmentos temporales a la forma en la que lo estamos viendo aquí y de los segmentos temporales que llevamos normalmente. Estamos a la mitad de un periodo. Y de otro punto de vista estaríamos al final de la semana, ¿cierto? Terminando ya a punto de iniciar la otra, mucho más veloz, mucho más, un ritmo mucho más acelerado. Este es un ritmo más pausado, pero que también implica muchos retos muy interesantes. Así que estamos hoy en la coordenada 7. En la coordenada 7 de la trecena, en el día bisagra, el que divide 6 de un lado, al centro un número y luego 6 del otro. 6 y 6 a los lados y en medio el 7. Para dividir exactamente el 13 en las posiciones, el 13 se divide aquí en el 7, es su bisagra. Y bueno, pues además de ser el día bisagra de la séptima trecena, o sea, el séptimo día de la séptima trecena, es un tonali muy especial porque es el nombre calendárico, el nombre de una deidad importantísima que ya vamos a mencionar más adelante. Vamos a reservarla por unos minutitos todavía antes de mencionarla, pero que bueno, hoy es un día totalmente dedicado al agua y a la agricultura. Dentro del Tonalama del Borgia también nos encontramos, como pueden observar, exactamente a la mitad, ¿sí? También visualmente estamos a la mitad de la trecena, justamente en las láminas 5 y 6, ahí nos encontramos exactamente a la mitad, y bueno, en la segunda fila, en el séptimo tonali también de estas coordenadas. Chicomecoatl. Como ya mencioné, es un nombre calendárico importantísimo, pero vamos a analizar primero que nada los elementos que componen este binomio, esta coordenada. Primero tenemos a Coatl. Evidentemente Coatl, la serpiente, es este reptil, el tercer reptil del Tonalpohualli, hay que decirlo. Recordemos que al principio del Tonalpohualli, el 1, el 5 y el 6 justamente, sí, son glifos precisamente perdón, el 1, el 4 y el 5 corresponden a reptiles, son los primeros animales que aparecen y los 3 son reptiles. Bueno, pues aquí Coatl es el tercero de ellos y también es uno de los más importantes porque a nivel simbólico aparece por todos lados. Aparece en nombres calendáricos, aparece representando flujos de la naturaleza, como por ejemplo nubes, ríos, rayos,
muchas cuestiones de este tipo. Aparece también como animal también importante, primordial y relevante en todos los procesos. Aparece de muchas maneras simbolizando un montón de cosas y también, vale la pena decirlo, la serpiente aparece también de muchas formas, es decir, aparece con muchos colores, con muchos decorados en su piel, así que cada vez que aparece la serpiente hay que analizar qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo una metáfora, si estamos viendo un símbolo, si estamos viendo el glifo del Tonalpohualli, si estamos viendo al animal actuando en un contexto específico, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la serpiente representa, entre otras cosas, las muchas cosas que representa los flujos y particularmente está asociado netamente al agua. Obviamente la forma sinuosa que tiene la serpiente nos recuerda precisamente la forma que sigue el agua cuando va adaptándose, bajando, por ejemplo, de una montaña o corriendo por la tierra, pues los ríos no tienen una forma regular, tienen una forma siempre serpentina, vale la pena decirlo. También la textura que tiene Coatl aquí en su piel, la vamos a ver repetida en muchísimos lugares, también como un elemento importante, y que también nos recuerda a la textura del chalchihuite, o sea, el jade, ¿sí? Estas joyas que también estaban asociadas al agua y por lo tanto compartía textura a nivel gráfico con la serpiente porque ambos elementos tienen que ver precisamente con el agua, con las gotas de la lluvia y con muchas ideas que nos recuerdan a la lluvia. Así que la serpiente es un elemento importantísimo de la iconografía y de la cosmovisión. ¿Y por qué no va a serlo si además está asociada, como decíamos, al agua y particularmente su deidad regente es la señora Chalchutlicue, la de la falda de Hades, aquella que junto con Tlaloc se reparte la regencia de todas las aguas que componen el sistema, pues, en el que habitamos prácticamente. Es un sistema dominado por el agua, por los ciclos del agua, y Chalchutlicue y Tlaloc se reparten precisamente la responsabilidad de este ciclo. Desde Tlaloc la parte celeste, la parte de las montañas, la parte de la lluvia, del rayo, de las nubes, y Chalchutlicue la parte de los ríos, los mares, los lagos, los cenotes, toda la humedad y la fertilidad que está implícita en las cuevas también y en la tierra. Así que bueno, pues aquí tenemos al Chalchutlicue precisamente presidiendo al glifo Coatl, glifo serpiente, para precisamente reforzarnos todas estas ideas que le estamos comentando. Además, si vemos los detalles que tiene Chalchutlicue en sus pues en las cosas que está aportando, en todos sus adornos, en su nariz tiene precisamente una nariguera con formas de serpiente. Una serpiente bicéfala, que la comentamos justamente como un elemento importante que aparece precisamente en la imagen de Trecena, aquí en la parte de arriba, una serpiente bicéfala, ¿sí? Con dos cabezas, pues Chalchutlicue tiene en su nariguera justamente también una cuestión muy similar, una serpiente, fíjense con el color del jade, como les decía hace rato, es decir, es una nariguera de jade, pero con forma de serpientes. Y su tocado, pues, evidentemente, nos recuerda totalmente a la serpiente y también a Zipacli. Finalmente es un reptil el que está adornando la cabeza de Chalchutlicue. Y bueno, pues esto es lo que podemos mencionar desde el punto de vista iconográfico de manera breve, para adentrarnos precisamente en todo el simbolismo que involucra a Coatl. Hoy otro tonali que hace convergencia a las dos partes del agua, Tlaloc como regente de Trecena y a Chalchitlicue como su contraparte. Hoy los dos hacen un cruce, el primero de muchos cruces maravillosos que ocurren en el tonali de hoy. Me gusta mucho reflexionar acerca de la serpiente porque a pesar de que es un ser que podríamos decir que tiene ciertas desventajas ante los demás seres vivos porque pues no tiene extremidades, sino simplemente se desliza y se arrastra a través del mundo, pues es un ser, especialmente el que representa a Coatl, que es la serpiente de cascabel, pues es un ser de mucho respeto, ¿no? Generalmente los seres humanos no se le acercan y para garantizar que no haya ese mal encuentro entre el ser humano y Coatl,
Coatl tiene su cascabel, que hoy se ve precisamente muy claramente en la imagen de signo, bueno, no en esta, sino en la otra, en la imagen del Tonali, ese cascabelito que tiene como un sistema de defensa cambios de piel. Ese cascabel se va acumulando a medida que la serpiente va mudando de piel. El último arillo de la piel se convierte en uno más, una parte más de ese crótalo, de ese cascabel. Y aunque no los conservan todos, con el tiempo se les van cayendo también, algunos se pierden, ¿no? O sea, no tiene todos los de la vida. Hay quien piensa que se puede medir la edad de una serpiente a través de del cascabel, pero no, él los va perdiendo. Pero de todos modos es una huella que le queda ahí, es producto de su propia madurez, ese cascabel. Y ese cascabel sí es bastante intimidante, ¿no? Cuando lo hace sonar, cuando veas una serpiente de cascabel y lo haga sonar y veas que la serpiente de cascabel se hace S, como la estás viendo ahí en el signo, que se vuelve Aguas. S y se retrae, ¿sí? Aguas, porque entonces uy, se puede lanzar en un momento dado, pero si uno no se mete con ella, ya no se meterá. Pero de todos modos es un gran ser, una gran superviviente, un ser excepcional, sería tan excepcional como el ocelote, como Cuautli, como cualquiera de esos grandes seres, y por eso recibía tanto cariño, tanto respeto y buen augurio entre los antiguos mexicanos. Se le tenía un gran aprecio, un gran cariño, era un signo muy especial, muy querido, y lo vemos reflejado en sus múltiples representaciones. Y nada menos que, imagínense, que al asociarla con Chalchutlicue y junto con ella con la belleza, ¿no? Porque ahí vemos esa serpiente muy, muy bien adornada, muy bien rematada, de plumas, de adornos, para indicarnos su belleza, como ser y también como símbolo de todo eso que está ondulando, de esas ondulaciones primigenias que, por cierto, analizábamos anoche muy ricamente en el programa de Amatepetl, que ojalá y si no lo han visto tengan oportunidad de verlo. Analizábamos esos flujos serpentinos, platicamos acerca de ellos, que son esenciales, que son originales y que ella también los representa y que están presentes en el movimiento de todo, incluyendo el agua, que en este caso es otro de los símbolos que representa. Chalchitlicue, pues imagínense, representa la parte femenina del ciclo acuático, la parte de las aguas que están en la tierra, las aguas que le dan humedad a la tierra y que permiten la vida, ¿sí? Tlaloc cumple una parte importante de ese ciclo, pero Chalchitlicue sin duda es la que está más cerca en cuanto a como líquido de nosotros, está completamente cerca de la vida, es la que permite que esa agua se mueva, se desplace y a través de su desplazamiento vaya conduciendo la vida. Por eso mismo, también nos implica como numen lo que vemos arriba, que es las prácticas rituales, nos invitan también a eso, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de esa ondulación, ¿no? De la percepción de ese movimiento ondulatorio que es permanente y constante y universal en el mundo en que vivimos, tanto como el Olin. Esa ondulación representada por Coatl está ahí y hay que percibirla. Entonces tenemos ahí los leños, atlatado de leños, el moño para por tomar nuestros sacrificios, nuestro señal de sacrificio a través de la sangre, y la utelologli, que no puede faltar, esa bola que eh, es retardadora del quemarse del fuego, que era un objeto ritual que se prendía y que lentamente se iba quemando y liberando un aroma exquisito para el ritual. Y también no puede faltar ese gavilancillo que además tiene esos brazos que de alguna forma le dan un toque muy nahuálico, porque recordemos que casi todos estos seres, estos númenes, ¿no? Tienen algo de nahuales, todos son de hecho, representan ese mundo también en gran medida, y aquí no falta ese ser aguileño que incluso tiene brazos, como para indicarnos también ese cambio, esa transición entre lo que podemos convertirnos cuando vamos a un mundo onírico y cuando estamos aquí de regreso. Podemos ser voladores, podemos hacer muchas cosas, siempre también sin perder de vista el ritual, que es el que nos va a dar las condiciones de vida todos los días para poder tener mucho más conciencia en este plano en el que nos estamos desenvolviendo en este instante, pero también en el otro, en el Mictlán, cada vez que abandonamos nuestro cuerpo para ir a el mundo onírico.
en donde se generan un montón de fascinantes mensajes que vienen desde, no solamente desde nuestra propia profundidad, sino de esa comunicación con, con todo lo demás que existe, con esa brecha de la que tanto hemos hablado esta trecena, ese gran espectro de conciencia que no alcanzamos a abarcar más que un pedacito. Bueno, pues todo eso a través de ese ritual, a través de esa evocación al mundo onírico y sobre todo a través de la percepción de ese flujo primigenio que representa la serpiente, su movimiento representa ese flujo, lo mismo que Xochitlicue. Bueno, pues todo eso es lo que nos está dando la primera luz para entender la coordenada del día de hoy. Muchas gracias, Rolando. Y no nos cansaremos de enfatizar justamente la forma en la que están acomodados los elementos, ya que no solamente es la coordenada séptima, es la mitad de la trecena de Tlaloc a donde está Chalchutlicue. O sea, de, de- de- de perfectamente bien coordinado está la cosa y armonizado. Lili. Sí, este signo pues es muy, muy importante, el Coat, porque tiene, mm, tiene muchos significados, pero a nivel humano yo creo el más importante es esa capacidad que tiene de ir, eh, aunque se arrastra por la tierra, es muy veloz y representa en la cosmovisión de la náhuatl ser veloz, ser que puede regenerarse porque ella cambia toda su piel, entonces ahí también nos muestra ese proceso regenerativo que tenemos, se libera de lo anterior para poder ser algo nuevo, incluso en el campo hasta se ven los rastros de la piel, entonces es una invitación, yo digo, muy firme a fluir en la vida, a, a estar en ese cambio constante y ese sonido que hace, pues también nos invita a la música, ¿no? Recordemos que también el canto, pues es una manera de expresión muy importante en el anáhuac. Entonces, Coatl siempre viene a mostrarnos fuerza. eh, no, yo digo que es de los, dices, es el primer reptil que aparece en los 20 signos, y yo digo que es además bueno, no, porque está Spackley, ¿no? Perdón, es el tercero, No, dijiste. el tercero. Sí. El tercero, ajá. Pero es de uno de los muy importantes por esa capacidad de perder la piel. Pienso que eso es muy importante. Y además de que sustento también, hubo comunidades que sobrevivieron gracias a alimentarse de las serpientes. Entonces sí fíjate, tiene en esta coordenada que vamos a ver mucho el sustento. Ella también fue parte del sustento de muchos pueblos. Entonces es enigmática la serpiente. Y cuando aparece bicéfala, pues recordemos que es esa capacidad de ir en cualquier dirección. Y pues aparece en muchas deidades femeninas, en sus faldas, en sus tocados. Entonces, la misma, yo cuando veo la Chicalcoliuqui hasta se me figura, ¿no? También que por ahí puede estar inmersa la idea de Coatl. Y hoy pues viene con el 7, imagínate si no tiene más poder todavía. Sí, sí, claro que sí, es interesante porque como mencionabas lo de la, la fertilidad, precisamente a través evidentemente el agua es lo que permite esta fertilidad, que la tierra sea fértil, que la tierra nos dé frutos, ¿no? Eso es lo Sí, interesante. Y esto nos lleva justamente a comentar ya, adentrarnos ahora en Chicome, en el numeral justamente, el numeral 7, que como decíamos, pues es no solamente es la bisagra de la coordenada y que en este caso pues nos hace que confluya en Chalchutlico y Tlaloc, esta dualidad que cierran el ciclo prácticamente, dominan el ciclo completo de la vida y las condiciones para que esto ocurra en este plano, sino que además el 7 es un número que tiene mucho que ver precisamente con la agricultura, con el sustento y particularmente con las plantas y con el maíz. Aquí me gustaría precisamente mencionar lo que decíamos, que el regente precisamente del numeral es el señor Sinteotl, es decir, el maíz encarnado.
Él es el grano de maíz en su nombre, sin la parte de Sintli y la parte C, la parte inicial de su nombre, alude precisamente a la semilla, ¿sí? Al grano de maíz que se planta. El ser humano necesita plantar para poder precisamente comenzar este proceso de crecimiento que culmina justamente en el desarrollo de la mazorca, que es el alimento primordial y es uno de los elementos culturales, digamos, yo creo que más importantes, sin duda, es una cuestión, es un pilar de la cosmovisión y de todo lo que comentamos aquí, porque toda nuestra vida, la vida del ser humano, está ligada de manera simbiótica, está totalmente relacionada con el maíz. Aquel dicho de sin maíz no hay país, pues es bastante cierto, ya que precisamente aquí todo el ser humano actual, el ser humano de esta humanidad de la que pertenecemos nosotros, pues se creó a la par del maíz. En los mitos, Quetzalcóatl fue quien creó al maíz y al hombre, y pues los creó precisamente para crecer juntos, para que el uno no pueda vivir sin el otro de manera casi literal. Y aquí es donde vamos ahora a comentar que precisamente esta coordenada, bueno, otro dato antes de pasar a esa parte, es la mariposa, papalotl, que es el volátil, porque aquí no es un ave, aquí es un ser volador, pero que no es un ave, y que justamente que al no ser un ave, estar en la coordenada del medio de la trecena, pues lo hace importante y particular porque alude precisamente al paso cenital. La mariposa, que es el momento en el que el sol llega a su punto más alto, ¿sí? Y comienza su descenso. O sea, va a seguir alumbrando todavía varias horas, pero en el momento que llega al punto más alto, donde está tonando más fuerte, donde está con su máximo poder de energía y de radiación y de luz y de toda esta cuestión, pues comienza su descenso y precisamente la mariposa representa ese punto, tanto en la trecena como en el día, ¿sí? El momento en el que llegas a la mitad y comienza el descenso. Y en el contexto de la trecena no es un descenso, sino más bien ya que comienza la segunda mitad de la trecena para ir hacia el final. Porque la mariposa, recordemos, que representa este vuelo errático, este vuelo impredecible, más bien que cambia de sentido todo el tiempo. No es un vuelo como el de las aves, que es un vuelo con una dirección específica. La mariposa tiene una forma de volar que puede incluso cambiar de dirección y en ocasiones es incluso hasta impredecible. Esta libertad y esta ligereza que representa la mariposa, pues está presente también en esta cuestión. Y el hecho de que esté asociada con el sol cenital, pues la hace también importante y por eso no es un ave, sino que es un ser volátil que está representando otra idea distinta. Decíamos al inicio que esta coordenada es especialmente importante por una razón. Chicomecoatl es el nombre calendárico de una deidad importantísima, para lo cual me gustaría invitar a la maestra Lili a que nos platicara un poco de los detalles que envuelven a esta coordenada y a este nombre calendárico tan, pero tan importante. Bueno, primero entender que en esta cosmovisión todo se da en dualidad, ¿no? Por eso decías también otro de los nombres con los que mencionamos al maíz es Sinteot. Sinteot, Chicomicoatl, ahí tenemos la dualidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Tlaltecutli, ahí como que no hay tanta separación y decimos él o la, señor o señora, en ese solo nombre. Aquí tenemos dos nombres, tenemos a Sinteot y tenemos a Chicomecoatl. Los dos son el maíz. Me gusta mucho esa imagen que pusiste porque hasta se ven las dos plantas como que se van a engarzar, ¿no? Están como que se van a cruzar, van a ser hasta como esa cadena del ADN, porque ciertamente, pues ellos son nuestro sustento y son la base de este pueblo. Sin maíz no hay país, ciertamente así es, porque fue el sustento que nos entregó Quetzalcóatl y es nuestro principal alimento, y no solamente alimento para alimentar el cuerpo, sino para alimentar pues nuestro espíritu, porque en la cosmovisión de la náhuatl, en los mitos, pues está contenido ese saber sagrado, y ellos son dos personajes
que hacen uno solo, que es esa gran planta del maíz. Y recordemos que, por ejemplo, Sinteot, él es hijo de Tlixintecuhtli Tonatio y de Xochiquetzal, de la Xochiquetzal que hicieron de los cabellos de Tonacacíhuatl. Entonces, imagínate si no es un producto precioso. Y bueno, la misma Tonacacíhuatl, en una de sus advocaciones que tiene que ver con la naturaleza, pues es la misma Chicomecoatl. Entonces, de por sí, el coat da mucha potencia porque es energía, es vida. Y si la ponemos con esta señora, que es la del sustento, pareja de Tonacatecuhtli, pues dime si no esta representación del maíz es grandiosa porque es una gran madre que sustenta y que da todo la, lo que es pues el mexicano de hoy. Sin tortillas, ¿qué haríamos en las tortillas? ¿No? Son muy sabrosas y la podemos usar en todo. Chicomecoatl, entonces es esa parte eh, de la creación femenina, o sea, es la compañera del mero, mero señor Tonacatecuhtli. Chicomecoatl también tiene que ver con todo lo que es la maduración del hombre, porque ella representa a ese maíz, pero en ese momento maduro. Recibe muchos nombres, la llaman Chicomecoatl, Chalchiucíhuatl, Cinteocíhuatl, Tonacayohuan. Entonces, Xilonen es cuando es su versión joven. Eh, y entonces podemos decir que es ella ay, como, es que son tantas ideas las que se me vienen sobre ella, pero bueno, eh, es ella la de la fecundidad agraria, ¿no? Es tan bella como Xochiquetzal, pero es fuerte y gran paridora de muchas cosas porque es el sustento como la mera mera Tonacacíhuatl. Y también ella tiene un nombre muy bonito que tiene que ver con los olotes. Y si se dan cuenta, el olot viene como en el náhuatl sería parte de la palabra yolot, que es corazón. Entonces, imagínense si no, Chicomecoatl es grandiosa. Y, y recordemos que es el maíz, ese fruto precioso que es el mismo hombre, ¿no? El hombre y el maíz son uno y ella es nuestra madre. Entonces la tenemos aquí presente en esta coordenada que además Coat es parte como partícula de los nombres, también la que integra el nombre, por ejemplo, de Coatlicue. Entonces, si unimos todos estos conceptos, porque recordemos que las deidades son mosaico, entonces podemos en los mitos ver cómo se relacionan unas con otras. Y bueno, pues ¿qué otra cosa les puedo decir de Chicomecoatl? Es grandiosa. No sé si ustedes tengan Así- otro dato que Sí, me puedan sí, sí, agregar. claro. Hay muchas cosas precisamente y justo como decíamos al inicio del programa, como mencioné, hoy todo es agua y todo es maíz, todo es Sí, agricultura. Porque fíjense que así como confluye, ya lo mencionamos y hay que enfatizarlo, en la trecena está Tlaloc y en el signo está Chalchotico, es a la pareja del agua, pues la pareja del maíz aparece todo el tiempo, porque está Sinteotl, ya lo vimos, está Sinteotl en el numeral y además está como señor de la noche. sí, está doble sin teotl hoy, ¿no? Doble Sinteotl, Chalchutlicue, Tlaloc y Chicomecoatl en el nombre de calendárico. Es decir, todo hoy es agricultura, agua, fertilidad y esta cuestión del crecimiento y la maduración del maíz y por lo tanto del hombre. Es muy interesante. Rolando, ¿algún comentario al momento? Porque hay un montón de cosas también que se pueden decir Sí, todavía, pero me gustaría pues, saber hasta el fíjense momento que... que yo estaba pensando claramente en el maíz, estaba reflexionando que el maíz ha sido el gran acompañante de Anáhuac en estos siglos después de la llegada de los europeos. Se perdió pues mucho, tristemente se perdió mucha información
mucho del sistema de vida, incluyendo el Tonalpohualli, que ahora es algo que nosotros estamos tratando de implementar nuevamente en las vidas de quienes hacen favor de seguirnos para que reflexionen todos los días acerca de esta forma de vivir. Pero lo cierto es que pues sí, se ha perdido mucho. Hoy en día se toma más en cuenta el sistema de medición de tiempo a través de la cuenta solar y no a través del Tonalámatl, ¿no? A través del Tonalpohualli. Entonces, pues hay muchas cosas perdidas, pero nuestro gran acompañante en este tiempo, el que no nos ha dejado morir, el que, y literalmente no ha dejado morir a Anáhuac, pues es el maíz. El maíz que además no ha dejado morir a la humanidad después de este periodo tan oscuro que hemos vivido, donde hay tantas escasez de alimentos. El maíz ha cumplido su función esencial para la que fue creada, para garantizarle al ser humano la vida, ¿no? Y hoy nosotros todavía tenemos eso, y digo hoy todavía porque tristemente creo que no estamos a salvo de que la cultura del maíz se pierda, ¿no? Hemos tenido un siglo completo de industrialización, de migración de nuestra gente del campo, que era una parte esencial de Anáhuac, que eso venía de Anáhuac, o sea, toda esa gente que ahora a los norteamericanos les resulta tan fascinante cómo cultivan la tierra y todo, pues sí, porque era el saber de Anáhuac lo que se fue para allá a cultivar las tierras, ¿no? Y curiosamente el maíz, lejos de extinguirse, pues el maíz conquistó al mundo. Todo Anáhuac se diseminó a través de esta maravillosa planta, porque el maíz hoy en día se come en todo el planeta, en todas sus formas posibles de alimentación, y no solamente lo comen los seres humanos como un grano más cultivado de la tierra, sino que también lo comen los animales, porque cuando ustedes le den croquetas a sus perros, pues contienen maíz también, todos los alimentos que nos rodean, los jarabes de azúcar, todo lo que está por ahí, todo eso contiene a esa gran dualidad de númenes hermosos, que la misma planta incluso tiene toda esa dualidad masculino, femenino, efectivamente ese numen. Entonces, para mí, lo que siempre me hace pensar en eso es en el maíz y la gran responsabilidad que siento ante esa planta, que siempre me ha fascinado, que siempre me ha causado cariño y admiración. Y digo responsabilidad porque es muy importante que nos hagamos conscientes, todos los que habitamos en este territorio, en este suelo de Anáhuac, que nos hagamos conscientes de que debemos cuidar no del grano, sino de la cultura, de todos esos procedimientos. Me acuerdo que hace algunos años, aquí en Puebla, en los pueblos, imagínense qué aberración, querían prohibir el uso de la cal. ¿Por qué creen? Porque dice que tapaba los drenajes, ¿no? Porque cuando se lavan el maíz, dicen, no, es que eso le hace mal a los drenajes. Imagínense, pues a lo mejor en unas 3 generaciones lo logran y se termina la cal, ¿no? Esa cal que ahora también, que antes era tan común producirla, representaba todo un ciclo de gente dedicada al maíz, porque los hornos de cal eran naturales y estaban en los pueblos, pues ya se han ido acabando. Entonces yo creo que si no cuidamos esa parte de sabiduría y de conocimiento del maíz, sí puede llegar un momento donde nos rebase, donde verdaderamente el mundo acabe dominado por franquicias y por Uber Eats y por todas esas cuestiones, y ya nadie se interese y a nadie le importe preparar unos buenos tamales en su casa o preparar la masa de maíz, ¿no? Entonces todo eso se puede perder, y creo que el día que pase eso, ahí sí, ya olvídense, ya se nos acabó incluso la forma de alimento. Durante mucho tiempo, durante siglos, fuimos totalmente autosuficientes en la producción de este grano. Fuimos potencia hasta los años 90, fuimos la potencia mundial en producción de maíz y la perdimos. Imagínense, si no Wow. es para asustarse un poco, ¿no? Hoy en día, bueno, está en guerra, pero antes de ponerse en guerra, el país que más estaba produciendo ya maíz en el mundo era Ucrania, seguido de China, que ahora es el productor número 1, seguido de Estados Unidos, seguido de Brasil, y ya en un distante quinto lugar estaba México, ¿no? Imagínense qué tristeza, sobre todo porque es nuestra base de alimentación y ahora tenemos que importarla, ¿no? Entonces, creo que tenemos que reforzar eso, ya dejarnos de tanto tener los distractores y concentrarnos en eso que es verdaderamente lo importante, tal y como lo muestran estos símbolos que vemos hoy, ¿no? Del Así valor, es. porque al final siempre vamos a ver al maíz en las vasijas doradas, ¿no? Porque es lo más valioso, porque es nuestra carne, porque es la forma en la que esos números entran en nosotros,
y nos dan la vida. Entonces creo que es un tonal y perfecto para hacer esa gran reflexión y nunca me cansaré de insistir, pues hoy hay que salir y híjole, yo por lo menos sí dentro de un ratito me voy a ir a comprar una buena picadita que hacen aquí a la vuelta de mi casa de maíz azul, azul nada más, es una señora que se empeña todos los días en traer Bueno, es que aquí en La Libertad, donde yo vivo, es una colonia del maíz, aquí hay muchas tortillerías, todas muy buenas, pero en especial hay unas muy superiores, y uno de los lugares donde se venden velitas por aquí, las picaditas, pues son de color azul, lo cual me recuerda también que una vez fui hace tiempo a un pueblo por Atlixco, y llegué y fue una familia amablemente nos había invitado a una fiesta en ese pueblo, y sirvieron un mole y estaban haciendo tortillas así, había muchas personas porque era una fiesta un poco grande, y yo iba a coger una tortilla blanca y entonces la señora de la casa me dice, no, espérese usted, ese guiso que usted está comiendo con tortilla roja, ¿no? Y me pasaron las tortillas rojas y fue cuando la primera vez en la vida que me hice consciente de la diferencia que había entre el sabor de una tortilla blanca, que es exquisita, por supuesto, como todas las tortillas, y la azul también, pero como también esa sabiduría que de la que hablo y de la que se puede perder también tiene que ver con eso. Cuando probé el guisado con la tortilla roja, de verdad tenía un sabor distinto. Entonces, cuidemos a esa integrante de nuestra vida, ¿no? Yo no digo, yo no en términos de identidad ni nada de eso, no, yo hablo en términos de nuestra vida práctica, de lo que estamos hechos. Somos seres verdaderamente hechos de maíz porque lo hemos comido toda nuestra vida y estamos integrados con él. Entonces, pues cuidemos ese ser que también nos habita a través de esta dualidad que está dentro de nosotros todos los días. Así Sí, es, así que ujú. adelante. Quería decir que el maíz es la representación de lo divino y de lo humano, ¿no? Como bien dices, Rolando, estamos hechos del maíz porque es lo que comemos principalmente. Em, y bueno, en esta coordenada tenemos, ahorita que hablabas de la cal, tenemos dos representaciones muy fuertes de, de ese proceso de quitarse la piel, porque a través de la nixtamalización se le quita al maíz la piel. Entonces, qué importante es poder quitarnos, yo digo a nivel humano, lo viejo para poder renacer. Y aquí lo vemos representado con coatl, que pierde la piel, y con el maíz, que para aprovecharlo hay que despojarlo de la piel. Y bueno, pues recordemos que en ese proceso, pues está inmerso también pues uno de los grandes, ¿no? El Xipetotec, el Tlatlauqui Tezcatlipoca. Entonces vean qué importante es esta coordenada, por eso que representa. Ayer en la charla que tuvimos, hubo una imagen muy bonita que colocamos en donde se ve esa relación también que nos marca el maíz de la vida y la muerte, porque se ve esa gran planta de maíz que emerge de una eh, un numen descarnado femenino, ¿no? Entonces, cómo el maíz está conectado a esa fuerza también de, como decían ustedes ahorita, de lo femenino en las representaciones como Chalchutlicue y como también la misma Mictecacihuatl. Entonces, el maíz de verdad que abarca muchos ámbitos, incluso se usa para adivinar, ¿no? Para hacer ese acercamiento con los númenes. Recordemos que el maíz se tira a veces, en algunos pueblos todavía lo hacen, tiran el maíz y a través de cómo quedan los granos de maíz se hace una interpretación, un pronóstico de, de lo que viene. Entonces, qué importante es para nosotros el maíz en nuestra cosmovisión. Y como bien dices, pues es que hay que devolverle ese respeto y defenderlo, porque hoy en día, eh, pues Monsanto pareciera que quiere acabar con ese legado. Entonces tenemos que defender a todos esos agricultores que no han permitido la entrada o que se han resistido más bien, porque ya entró esa semilla transgénica, pero ellos se han resistido. Y consumir ese maíz que viene de esos cultivadores, porque como bien dice el maestro López Austin, los que se dedican o los que hicieron el crecimiento genético y evolutivo de esta planta, pues no fueron simples sembradores, eran cultivadores, entendían muy bien el proceso de evolución de las plantas y sobre todo de este maíz que, como tú has dicho otras veces, Rolando, pues empezó siendo como un pasto dulce,
y bueno, pues hoy es un gran sustento. Entonces, tenemos que protegerlo desde muchos ámbitos, ¿no? También consumiendo el producto de esos cultivadores que aún existen y que son cada vez menos, porque estamos en un proceso de perder nuestro verdadero maíz. Ya hasta ese nos los quieren vender pirata, ¿cierto? Así es, así que es una coordenada importantísima. Es la séptima coordenada de la séptima trecena. El día por excelencia dedicado al maíz a través de este nombre de Chicomecoatl. Y bueno, pues aquí está ese dato, ¿no? Por extensión, los días 7, que siempre se van a tener de acompañante a Sinteotl, justamente el grano del maíz, el maíz en esa representación masculina. Por extensión, todos los séptimos días, además de este hoy, que es el séptimo del séptimo de la séptima trecena, todos los días 7, precisamente, todos los días Isagra, están precisamente cargados con esta energía, con esta idea de auspicioso, precisamente porque se refiere al sustento y está dedicado al maíz. Pero hoy en particular es el día por excelencia en el que el maíz cobra importancia y hay que celebrarlo, recordarlo, defenderlo y todo lo que ya dijimos. Vamos a pasar ahora a las imágenes de pronóstico. Ya platicamos mucho acerca del maíz, del sustento, del agua y de la fertilidad a través de todas estas cuestiones, con los números que nos acompañan, que ya vimos que son todos agua y todo maíz. Bueno, pues en la imagen de pronóstico tenemos un basamento, tenemos una plataforma, un lugar ceremonial donde se lleva a cabo actividad ritual, y encima tiene una vasija enorme llena de picos, que es una de las formas en las que se mostraban los pebeteros, pero también las vasijas de pulque también tenían este tipo de adornos. Y en este caso vemos que este grande recipiente realmente tiene dos elementos interesantes. Tiene la espuma blanca, que alude al pulque, justamente, a las tinajas de pulque, y tiene las varas de ocote o de copal, de madera aromática, de madera que va a ser quemada, en la parte de atrás. Pero además tiene un elemento extra. Hoy que es un día Coatl, vale la pena mencionarlo, una serpiente que está penetrando, que está descendiendo y que está entrando directamente en esta vasija, ¿sí? Precisamente ahí se ve la cola, cómo va entrando, la cola de una serpiente de coral. Esta serpiente que hemos visto aparecer de manera pues bastante reiterada en muchas de las imágenes de pronóstico, y que en ocasiones alude al tona, en ocasiones alude a la sexualidad. Tiene muchas funciones y muchas connotaciones esta serpiente roja, porque no es la serpiente que vemos ahí en el glifo del Tonalpohualli, es una serpiente específica, es la serpiente coralillo, que sabemos que es una serpiente pues venenosa y peligrosa. Si la serpiente de cascabel hay que tenerle respeto y distancia, pues la serpiente de coral también hay que ser también cuidadosos con ella, porque también habita precisamente entre los maíces. Y es una serpiente que, bueno, pues en ocasiones si te metes con ella o por error queda cerca de ella y se considera amenazada, pues te pica y puedes hasta perder incluso la vida con la picadura de esta serpiente. Así que aquí tenemos esta confluencia de elementos tan interesantes. Está el pulque, están los maderos, las maderas aromáticas y que son también combustibles, y la cuestión de la serpiente que está penetrando en esa vasija. En la parte de arriba vemos otra imagen. Sabemos que siempre es la imagen espejo, la imagen que complementa todas estas ideas. Y aquí vemos una imagen que nos gusta mucho y que siempre que pasamos por esta parte, pues nos gusta mucho describir los detalles que confluyen y que están mostrados acá. De entrada vamos a iniciar la lectura desde arriba con Tonatio. Vemos al gran sol, al, al, a la- al- al cuerpo que genera el calor justamente, que reparte el tona, que genera el calor, que reparte la energía, la radiación y la luz, ¿sí? Así que es un momento de luz, digamos,
nos están indicando que es un ámbito diurno, ¿sí? Particularmente un ámbito donde hay mucho sol presente, por eso lo ponen ahí. Y del sol mana un flujo de color rojo, pues un flujo de líquido precioso, de sangre. A la mitad de ese líquido precioso, a la mitad de ese camino que marca el flujo que desciende del sol, y vale la pena decirlo que desciende por la forma de las onditas que tiene alrededor el flujo, no es que esté subiendo hacia el sol, no, está bajando del sol. Y recordemos que si que el vehículo del tona en nuestro cuerpo es la sangre, ¿sí? Nosotros nos cargamos de energía y la forma en la que nuestro cuerpo distribuye este tona que obtiene del sol, esta energía que obtiene, esta energía vital que fluye por nuestro cuerpo a través de la sangre. Y fluye a través justamente del corazón, que lo vemos ahí a la mitad del flujo, atravesada por esta flecha, por este elemento del guerrero. Y hablando del guerrero, tenemos en la parte final de este flujo que nos conecta con la cabeza de Tezcatlipoca, ¿sí? Un Tezcatlipoca que además está mirando hacia arriba. Un Tezcatlipoca que no está completo porque aquí es el recurso de la parte por el todo. Nos están mostrando la parte principal del elemento que se quiere representar porque por cuestiones de espacio, por cuestiones de formato, sería complicado representar todo el elemento. Bueno, pues nos ahorramos espacio al representar la parte primordial de lo que queremos mostrar, de lo que queremos realmente enfatizar, que en este caso es Tezcatlipoca. Y aquí lo vemos justamente con todos sus atributos típicos, ¿sí? Vemos estas dos franjas amarillas de la piel de Tezcatlipoca porque él está teñido, está pintado de negro y realmente no son franjas amarillas, más bien son las franjas que quedaron de su piel, ¿sí? Todo lo demás está pintado de negro. Tiene el espejo, el famoso espejo que es de humo, espejo humeante aquí en la sien, la parte de la cabeza. Tiene la Stacheli, que es un tocado muy particular de los números y de los personajes asociados a Tezcatlipoca. Y bueno, pues estas son las características de él que nos lo hacen reconocerlo de manera inconfundible. Y que bueno, este cabeza de Tezcatlipoca está justamente colocada o está mostrándonos que esto sucede en la cima de una montaña. Aquí tenemos esta montaña precisamente, donde está colocada la cabeza de Tezcatlipoca y que además hay una bandera de sacrificio, un pantli de color blanco. Ayer justamente hablábamos en el programa de la noche sobre la cuestión del sacrificio y cómo del sacrificio, precisamente, el sacrificio sucede para generar algo, para darle nacimiento a algo, para crear algo. O sea, el sacrificio y la creación están perfectamente, estrechamente vinculados y en este caso, pues vemos cómo Tezcatlipoca está conectado con este flujo de tona directamente al gran tonador que es Tonatio. No podía faltar el señor Tezcatlipoca hacerse presente como siempre, por sacar la Así cara por es. algún rincón y mostrarnos que él tiene que ver con el flujo del tiempo, con ese devenir, con esa parte más desconocida de todo lo que nos rodea. Creo que también a través del el volátil acompañante del número 7, que es la mariposa, y a través de ese tonatio, pues es un muy buen augurio que se viene a unir al agua y al maíz, ¿no? Lo que necesitábamos era el tonador, a tonatio, el que va tonando, pues ya lo tenemos aquí también presente con la mariposa, como un sol espectacular, y también en esta, pues que fue oportunamente colocada por los antiguos, en el número 7, justamente este sol, como dices, que es un sol que está además central, ¿no? Está centrado, ese sol es un sol radiante de mediodía, cuando inicia el tonali, cuando inicia el tonali, el sol se encuentra en esa ubicación. Comentando la imagen de abajo, esa serpiente siempre me trae a la memoria que hace apenas un par de tonalis, cuando estuvimos en Macuili, Cali, veíamos el descenso de esa serpiente roja y no le veíamos el final a la cola. O sea, se desprendía de la nocturnidad celeste
y daba una curva y veíamos a la serpiente de coral, pero la cola estaba arriba. Hoy lo que vemos es la cola y me hace pensar que se terminó de descender y se metió en la vasija del pulque como un buen augurio, porque recordemos que estamos hablando de Anáhuac y en Anáhuac la serpiente no era un ser que trajera maldiciones ni malas eh, condiciones para la vida, sino todo lo contrario. Era un ser que obviamente, como hemos platicado hoy, pues que se defiende y si pues te acercas demasiado o incluso si quieres hacerle daño, pues se sabe defender, ¿no? Es una guerrera también la serpiente, pero en general es un ser que trae buenas noticias, que trae un buen augurio. No nos dejemos engañar por nuestra inercia cultural y en este caso, pues el pulque, que es la bebida del ritual, que es una bebida que, pues, sí, en la vida diaria se bebe y es muy nutritiva, pero también uno de sus principales enfoques es la ritualidad, porque proviene también de otra de las grandes númenes vegetales de Anáhuac, que es el maguey, ¿no? Entonces, el pulque está presente hoy como ese líquido, como hemos dicho, haciendo esa gran diferencia, ¿no? En que no están una ofrenda completa. Hoy solo es pulque, solo es el atado de leños que permiten hacer el fuego y sobre ese basamento. Es un día donde también se nos está invitando a que en un momento del tonali pues se cumpla con el ritual. Hoy es un día que hay que cumplir con el ritual y el de arriba pues indiscutiblemente es un muy buen augurio porque es Tezcatlipoca, porque quiere decir que nosotros mismos tenemos esa facultad hoy de ponernos como el señor del espejo humeante, que en este caso está boca arriba, mirando hacia el cielo, mirando hacia ese sol que está descendiendo, y ese corazón, que ayer también analizábamos una imagen muy interesante sobre un corazón, que también si pueden ver el programa porque fue muy, muy interesante. Ese corazón que determina tanto, ese corazón que ayer veíamos en esa imagen que tenía boca y hablaba, pues ese corazón tiene boca y habla en la iconografía con frecuencia, porque justamente es el que representa nuestra voluntad, hacia donde bombeamos ese tona de la sangre, es hacia donde se va a dirigir todo. Por eso el corazón es importante, es el que va a dirigir nuestros actos. Y en este caso, este corazón está atravesado por una flecha que es toda dirección, toda direccionalidad, toda guerrerez, todo combate, ¿no? Ese corazón ha sido seducido por esa dirección, por ese combate que está ahí, porque como le hemos dicho, ¿no? No se puede tomar una decisión de corazón, una decisión determinada, tan determinada, si no tenemos esa parte de conciencia del Mictlan que nos da Tezcatlipoca, ¿no? No todo en el mundo es racionalidad. También hay intuición, también hay una exploración de esas partes de la gran brecha, de la gran carretera que no vemos y que Tezcatlipoca nos permite tantear un poco en la oscuridad. Nosotros a lo mejor no tenemos los poderes tan grandes que tendría un tecolotl, ¿no? O Tezcatlipoca, o un ocelote, o incluso la misma mariposa nocturna, pero somos capaces de entrar en ese mundo y aunque sea a tientas y con mucha intencionalidad, conocernos desde ahí, desde esa parte tan poco domesticada por el medio ambiente, desde ahí podemos traer información sobre la esencia y esa esencia le va a dar fuerza a nuestro corazón. No olvidemos también, y vale mucho la pena enfatizarlo, que hoy, por ser el día bisagra, el día mariposa, también es un día que implica cambios, como esto que decía Lili, yo me lo traigo hasta la mariposa, porque es muy importante, así como la serpiente cambia de piel y cambia de forma y cambia de estado, y el maíz también pierde esa cascarilla y entonces se convierte en un alimento más apetitoso que hasta la boca se me está haciendo agua porque quisiera que estuvieran las mebelitas afuera y comerme una. Así también la mariposa tiene un estado de cambio muy importante en su vida. Eh, Tiene toda una vida completa, imagínense, una conciencia de oruga, ¿no? Esos seres tan fascinantes que están llenos aquí por lo menos los que vemos aquí en donde yo vivo, están llenos los famosos azotadores, ¿no? Y después ves como uy, se meten por ahí, ¿no? Bueno, pues esos seres tienen toda una vida así y después
hacen ese cambio, esa transformación, y de repente ya tienen alas y de repente están volando, ¿no? Tanto las mariposas diurnas como las mariposas nocturnas existen en los dos ámbitos. Entonces esa posibilidad de cambio, esa posibilidad de transformación, creo yo, que también hoy hay que reflexionarla y estar presente, tiene que estar presente en nosotros y entender que las condiciones de fertilidad, de humedad de la tierra, de humedad fecundadora que viene de parte de Tlaloc, la parte masculina del maíz y femenina, todos esos elementos son un buen augurio para hacer ese cambio de estado. Estamos en la mitad de trecena y siempre la mitad de trecena nos invita a esa reflexión. Hemos transcurrido ya 6 tonales, hoy estamos terminando apenas, estamos llegando a la recta final ya del tonal de Chicoase Coexpalin, que también nos trajo ayer muy interesantes y muy intensas reflexiones. Pues hoy vamos a concluir a mediodía esa fase y vamos a estar a mitad de trecena. Vale mucho la pena hacer como con ayuda de Tezcatlipoca también esa recapitulación de lo que ha sido esta trecena y ver en qué se nos fueron estos 6 tonales, en qué los invertimos, porque todavía nos quedan 6 más en los cuales pues las actividades no son pocas, son muy interesantes. Todavía nos viene otro Tezcatlipoca, mañana es un día de mucha creación, mañana es un día muy importante también. Vienen todavía otros totales muy interesantes, pero el día de hoy estamos en ese punto de reflexión y bendecidos por ese alimento. Entonces, pues mi única reflexión y la acción para mí a emprender en el día de hoy es tener encarnar a ese Tezcatlipoca, hacerme consciente de esa carne que comparto con el maíz y por supuesto ir a buscar un buen alimento de maíz y hacerle honor al Señor Sinteot y a Chicomecoatl, comiéndolos y llevándolos a mi carne y aprovechando ese tona que me dan para no dejar que se pierda esta enseñanza del Tonalpohualli. Así es, Eh, como Ahorita que veía yo ese corazón y en ese flujo de sangre que viene de Tonatiuh, eh, recordaba primero pues la sangre, ese color tan rojo y vivo, como las esculturas que hay de Chicomecoatl, ella aparece con su rostro pintado de rojo, ¿no? En las esculturas. Y bueno, el maíz tiene muchos colores y uno de los más impactantes es ese color rojo. Ándale, ahí está la señora Chicomecoatl. Bueno, ella siempre aparece con adornos aquí de papel y su cara, su rostro es rojo. Y la adornan mucho porque, bueno, es una planta muy importante. Entonces, ese color rojo lo vemos en el maíz. Rojo es impresionante porque hay varias tonalidades. Hay un rojo así como muy intenso, hasta parece el color de la sangre coagulada. Quien ha visto la sangre cuando se coagula, cómo se torna como un rojo más intenso, así ese color tiene el maíz. Y yo digo, los seres humanos también somos como el maíz, ¿no? Diferentes, diversos, tenemos muchos colores, muchos tamaños, muchas formas. Algunos somos explosivos como el maíz palomero y otros somos gorditos como el maíz cacahuacintle, ¿no? Con el que hacen el pozole. Entonces, hoy también nos recuerda esa gran diversidad que hay del ser humano en las diferentes representaciones del maíz. Y pensando en el 7, leía yo el otro día que el 7 siendo, nosotros le hemos nombrado, como bien dice el Tlacuilo, el número bisagra. Entonces, si hablamos de este número 13, que también tiene tanta connotación importante en esta cosmovisión, estaríamos hablando de esa mitad, ¿no? Acá no había fracciones, entonces el 7 es esa parte en donde vemos representada esa mitad. Y pensando en el corazón, yo decía, el hombre se divide en dos planos, ¿no? En el plano cognitivo y su plano, pues meramente de desplazamiento y sexual. Y yo decía, ¿qué está en medio? Leía yo una reflexión que ponían como este punto medio al corazón. Y ahorita que veía esa imagen mántica, pues lo recordé y el corazón, como les decía yo hace rato, pues es Yolotl, ¿no? Y otro nombre de Chicomecoatl lleva esa partícula de olotl. El olote, por ejemplo, pues tiene que ver con el maíz. Incluso Chicomecoatl es conocida también como Tlali Yolotl, y ahí está Tlali, la tierra, el corazón de la tierra. O sea, ella misma trae mucho de lo que es, pues, varias, decía yo, varios números importantes, ¿no? Porque no es posible el maíz sin Tonatiuh, sin Chachutlicue, sin Tlali,
Tlaltecutli, ¿no? Que le da ese Tlaliyolotl. Entonces vean qué tan sagrada es esta planta. Además nos va marcando a través del 7 la mariposa, esa paciencia que hay que tener en algunos procesos. Creo que todo lo que nos hace evolucionar de manera trascendente se toma su tiempo y es muy importante tener esa paciencia, confiando en ese poder creativo que es innato, está en nosotros. Entonces, y ahorita que veía yo a Tezcatlipoca, también recordé otro dato interesante en donde relacionan a Xilonen, que también, bueno, sabemos que es el maíz tierno, a Xilonen, ella también recibe el nombre de, vas a ver cómo era, eh, Centiocióhuatl, y con ese nombre la asocian como pareja en algún tiempo de Tezcatlipoca. Entonces, como decías, Tezcatlipoca siempre asomándose, y aquí también lo recordé que lo había leído por ahí, que lo relacionan como consorte de Tezcatlipoca. Entonces, en esa imagen mántica, pues están esas relaciones que podemos hacer. Y cada vez que vamos avanzando en este conocimiento, me doy cuenta cómo vamos evocando los mitos, ¿no? Toda esa sabiduría sagrada se va jalando, se va viendo cada vez más. Es increíble. Tengo por aquí un dato interesante sobre estas reflexiones del maíz. Dice, a veces, y que tiene que ver con cómo se encuentra en los mitos el maíz, a veces el maíz existe con otra forma o aparece y desaparece, se obtiene y se pierde. Cuando se recupera, siempre se transforma. Varían sus nombres, los granos que se cosechan, las formas de las mazorcas. Siempre es visible un proceso de transformación y metamorfosis que nos permite adivinar su largo proceso de domesticación, desde el teocintle primitivo hasta el maíz con mazorcas y granos que ahora conocemos. Los sembradores, cultivadores y sus concuños mejoran o estropean las primeras milpas. Así, en los mitos, se siembra el maíz espigado, el tamo del maíz de la peor calidad hasta obtener el que ahora conocemos. Entonces, como está muy presente en los mitos este proceso de transformación del maíz, y así nosotros, a través de transitar el tonalama, digo yo, vamos sufriendo lo que el teocintle y nos vamos mejorando hasta que seamos ese gran sustento para todos los que conviven con nosotros. Bueno, y pues con todo lo presentado, yo les quiero leer este conjuro que construí. Dice, yo soy lo que Chalchutlicue es, porque aquí la vemos muy representada, ¿no? Entonces, luego yo soy sanación, frescura y energía. También soy Tonatiuh, la fuerza generadora. Más aún, soy Chicomecoatl, la magia, el maíz, el sustento, la renovación, la transformación y sobre todo la evolución. Excelente. Muchas gracias, Lili. Un gran cierre, como siempre, de todas las reflexiones que hoy son particularmente precisas en torno al cultivo, al crecimiento, a la maduración del maíz y del ser humano. Porque incluso en algunas de las imágenes que presentamos en el programa de inicio de Trecena, hace exactamente 7 tonalis, veíamos cómo precisamente el ser humano y el maíz son una misma cosa, ¿no? En ocasiones se ve como Tlaloc planta, ¿sí? A una mujer, y la mujer se enraiza en la tierra. Y hay otra imagen equivalente en la que Chalchutlicue está plantando a un hombre que también se enraiza en la tierra. Y en ocasiones hemos visto cómo las mazorcas están representadas con caras de personas, como seres humanos. Así de importante y así de simbiótico es la cuestión entre el maíz y el ser humano. Al menos el ser humano de esta tierra está asociado siempre, siempre al maíz, y por eso es que es tan importante la coordenada de hoy. Y bueno, pues vamos a despedirnos, no sin antes recordarles que ya están nuestros cursos, ya arrancaron, ya arrancó el primero de ellos, Amostli, el martes pasado, y el próximo arranca el próximo lunes, que es el curso de mitos,
¿sí? Y dentro de poco más, el 5 de octubre va a arrancar el curso de Tonalpohualli módulo 1. Aún pueden inscribirse, incluso el que ya inició, apenas llevamos unos cuantos días que dio inicio, así que todavía hay tiempo para que se pongan al día de la información que estamos compartiendo, y les pediríamos que si quieren informes, costos e inscripciones para estos eventos, para estos cursos, nos escriban a caltonac.cecipac@gmail.com, donde vamos a estar atendiendo todas sus preguntas, todas sus dudas acerca de cómo podemos participar en estos cursos. Así que están invitados, también están invitados para que mañana nos acompañen de nueva cuenta aquí a Tlapohuía, Ser de Anáhuac, donde estaremos comentando el siguiente de los tonalis, que es Chicuey Miquistli, 8 muerte. Así que los invitamos a que nos sigan, los invitamos a visitar nuestra página de YouTube, que se suscriban al canal y que compartan nuestros textos, nuestras imágenes y nuestros videos que estamos colocando todos los días a través de Instagram y de Facebook. Pues si no tienen algún otro comentario, mis compañeros. ¿No? Muy bien, pues me despido. Les dejo un gran abrazo a todos. Que tengan excelente tonali y también un día excelente. Y hoy pues hay que comulgar con el maíz de la mejor manera que podamos. Comámonos unos ricos tamales, comámonos unas ricas memelas, unas ricas tortillas, pero con la conciencia de lo que estamos consumiendo, que es algo que está relacionado con nuestra carne, con nuestro sustento, con nuestro origen y precisamente con toda esta cosmovisión que hoy celebra el maíz en Chicomecoat. Así es. Y gracias por acompañarnos a los que también como nosotros se levantan en esta ritualidad de leer tan temprano las imágenes, ¿no? Un saludo a todos ellos. Y bueno, pues que sea un gran día hoy. Hasta pronto. Nos vemos. Buen Excelente tonali. día. Excelente Gracias. tonali.